Bueno, en el episodio pasado del caldero estuvimos usando una descripción muy bonita hacia estas personas o hacia esta práctica tan bonita y a veces tan no prostituida, sino que se han llevado unos conceptos tan equivocados y tan errados sobre esta práctica. Y es, bueno, hay muchas frases que me gustan mucho y es: yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Me parece una frase preciosa, porque lo que hace es mostrar el conflicto mental de las personas frente al tema. Y el hecho también que todo el mundo piensa que las brujas son malas hasta que las necesita. Hasta que hace uso de eso, hasta que encuentra algo que no puede explicar, y entonces recurre a lo que no puede entender. Recordemos que en un momento de la historia la Tierra fue plana y fue una discusión entre los grandes expertos. Hace unos quizás 20 años, 30 años, no se nos pasaba ni por la cabeza que iban a descubrir el bosón de Higgs, por ejemplo. Hace 100 años no íbamos a pensar que íbamos a tener el colisionador de hadrones en el CERN, ¿no? Que íbamos a tener un pueblo, una ciudad completamente dedicada a la ciencia. Y a veces asignamos cualidades o definiciones no equivocadas, pero por lo menos sí alternativas a lo que no logramos entender. ¿Qué es la magia? ¿Por qué la magia? ¿Por qué no podemos entender la magia y por qué le damos tantos nombres? Muy sencillo, porque todavía no entendemos exactamente qué es. Y eso nos lleva a un tema muy bonito, y digo muy bonito porque es un tema que, bueno, ya Pablo y Oli y Vivian nos ayudarán con esto, que abarca todas las culturas, abarca todos los países, abarca todas las eras de cada cultura y cada civilización, y es la brujería. ¿Qué es la brujería? ¿Por qué nos define tanto como culturas? ¿Por qué se diferencian tanto la brujería tradicional española de la brujería nórdica, de la brujería latinoamericana? Incluso dentro de la misma Latinoamérica, cada país tiene su propia forma de brujería, pero cuando uno entra a buscarlas tienen tantas cosas en común, incluso un montón de santos en común. Y pues ese va a ser el tema del día de hoy. Le damos la bienvenida al señor Taliesin. Tali, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez y un placer de compartir ese momento con vosotros. Bueno, uno de los más brujos que están aquí el día de hoy. Yo no me considero brujo, me faltan muchos años de conocimiento y práctica para considerarlo. Pero es quizá, yo creo que junto con Vivian, uno de los participantes y practicantes activos de la brujería. Pero por ahora le damos la bienvenida a Pablito. Pablo, ¿cómo estás? Bien, viejo Joe, muy bien. Un saludo a Taliesina, a Vivi, no, encantado. Y qué tema tan, la vamos a pasar muy bueno. Vamos a pasar ricos, sí. Y como siempre digo, last but not least, Vivian, nuestra brujita, nuestra bruja, y también la otra experta que aparte ocupa y abarca varias disciplinas sobre la brujería, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí, abarco de todo un poquito para tener una mezcla perfecta. Eso es una pócima que me funciona muy bien. Eso está bastante bien. Bueno, vamos a arrancar por la pregunta más pendeja pero más necesaria. ¿Qué es la brujería? Pablo, ¿qué es la brujería? Bueno, es que el tema es demasiado complejo porque tú lo dijiste, bruja se ha convertido, o brujería, en una palabra muy del argot popular de todas las culturas, precisamente para referirse a aquel campo de prácticas que suele escaparse de lo que en ese momento sería el sistema de creencias oficial, ¿no? Entonces, por lo general es relacionada con estas prácticas, digamos, mágicas, pero que se salen, digamos, un poquito de la norma, que son consideradas, digamos, bajo mucha sospecha. Y eso es, digamos, lo que a nivel general se le denomina bruja. Tú lo dijiste perfectamente. Estamos en un contexto católico o musulmán, digamos, de religiones, muy oficiales, pues la bruja hace parte de esos campos que escapan,
que digamos de cierta manera mantienen una cierta rebeldía o unas prácticas que no son acordes con el sistema, digamos, dominante. Y por supuesto siempre van a estar relacionadas es con el mundo de lo mágico, con el mundo que permite, digamos, transformar las cosas en la realidad, pero basándonos con unos contactos o con unas metodologías que suceden, digamos, en otros planos. Y yo diría una tercera es que efectivamente la bruja siempre está sobre todo muy relacionada, particularmente creo que hay una gran tendencia, sobre todo a esas prácticas muy antiguas y necesarias, muy relacionadas con el culto a lo femenino, a la fertilidad e incluso desde una época paleolítica donde realmente podríamos hablar de unos cultos a las deidades femeninas, digamos como que la masculinización de las deidades se va a dar después en la Edad de Hierro con todas estas culturas de la guerra. Entonces la bruja y la brujería efectivamente viene vinculándose con esta historia de larga data, es como lo que yo inicialmente diría. ¿Y por qué esa decisión? Y esta pregunta ya va directo, ya para que entremos en conversación y en discusión para Vivian y para Oli. ¿Por qué la decisión de practicar la brujería? O sea, en algún momento hablamos de qué la hace tan atractiva, pero ¿por qué practicar la brujería con tanta intensidad? Yo dejaré a la señora primero, un poco, parece un poco machista, pero bueno, soy a la antigua, ¿no? De que hablen primero las mujeres. Me encanta eso, lo apoyo. Bueno, ¿por qué? Porque fue una forma de conectarme conmigo mismo, encontrar la esencia de lo que soy. A partir de rechazo de explicaciones que no tenían sentido ni científicamente, ni genéticamente, ni biológicamente, entonces entra esta parte a ser discutida de la magia, de los poderes, cómo se puede lograr algo y que funcione, ¿no? La práctica y tener un resultado positivo. Entonces todo esto se empezó a hacer parte de mi vida al crear como mis propios rituales, respetando obviamente cada creencia, cada cultura, pero fue retomando como un poquito de lo ancestral para traerlo al presente y hacer una combinación perfecta para mí, ¿no? En mi caso, en que me funcionara. Entonces, en todo se convirtió parte de mi vida, hacer rituales, hacer brujería, hacer conjuros en todas mis prácticas. Incluso yo soy esteticista de profesión y practico magia cuando hago los tratamientos reductores y me funciona muy bien. Entonces ya se fue convirtiendo como en un pedacito mío. Bueno, yo, ante todo, cuando preguntaste qué es la brujería, lo que voy a decir quizás suene un poco raro, pero yo creo que la brujería es la ciencia de mañana. ¿Qué significa eso? Que hace 2 siglos hay cosas que decíamos que era brujería y hoy en día es ciencia. Sabemos que, por ejemplo, mismamente los sueños lúcidos, viajes astrales están estudiados hoy en día por la ciencia como algo que antes parecía magia, que unos pensaban que existía, otros no lo creían y hoy en día hace parte de la ciencia. Y el día de mañana, quién sabe que dentro de 100 años en las universidades enseñen el poder de los elementales, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe? Podría ser. Ahora, ¿por qué practicar la brujería en mi caso? Yo creo que es una sed de conocimiento ante todo que tuve. Primero, una sed espiritual, en el sentido de que, como he dicho ya varias veces, siempre me ha interesado muchísimo la espiritualidad y sobre todo la historia de esa espiritualidad, entre el catolicismo, el cristianismo, el islam, etcétera. Hasta que caí justamente, y cuando digo caer, es realmente caer porque fue un shock, fue algo impresionante para mí lo que estaba descubriendo en ese momento, que fue el paganismo. Del paganismo empecé con la Wicca y con la Wicca
sabemos todos que es muy común la práctica de la brujería. No es obligatoria, pero es muy común. Y he descubierto un mundo totalmente nuevo que iba de la mano con la espiritualidad. Y también, un poco recogiendo lo que dice Vivian y Pablo, es reconectar un poco con los antepasados o nuestra propia historia. Hoy en día, por lo menos aquí en Europa, cada vez ese movimiento se hace más fuerte, que es el movimiento de la magia del lugar donde vivimos. Por ejemplo, en la Wicca sabemos que tenemos la rueda del año, pero yo hoy en día la rueda del año la tengo un poco transformada porque vivo en un lugar que es en el norte de España, en Asturias, y sigo el ciclo del lugar, en el sentido de, en el calendario no hemos llegado a la primavera, pero hay señales que me hacen decir que ya estamos en primavera, que si los pájaros ya hicieron sus nidos, que hay ciertas flores que están creciendo, y la brujería nos hace, o por lo menos a mí, me hace entender muchas cosas del ciclo de la vida y de mi camino espiritual. Bueno, y también va un poco de la mano con las prácticas tradicionales, ¿no? Ese conocimiento transmitido de manera oral, la tradición oral que se transmite mamá, hijas, nietas, etcétera. Y entonces, a ver, por lo menos aquí en Colombia la brujería va muy ligada de es que tengo esto, ¿qué me sirve? No, mira, prepárate una agüita de esto, hazte un baño con esto, la hierbita, las piedritas y todo ese tipo de cosas que básicamente se convierten en un conocimiento ancestral, por así decirlo. Y lo que tú dices, es una ciencia, yo siempre uso la frase, es una ciencia que no entendemos. Entonces, a lo que no entendemos le damos unos valores míticos o místicos, y le llamamos magia y le llamamos brujería. Exacto. Yo ahí quería aportar una cuestión porque la palabra bruja en sí, fíjate que ahorita, claro, lo estamos romantizando y lo hablamos porque hoy día, como lo dije Oli, pues hay una tendencia, ¿no? La Wicca y varios de estos sistemas que la han, digamos, reivindicado. Bueno, viene desde los 50 para acá, de todos modos es algo muy reciente, pero esto no siempre fue así. Pero quiero partir de una representación muy curiosa de hace unos pocos días. Precisamente yo quise hacer, pues en esto de las producciones de contenido, un homenaje a Vivian, y literalmente fue inspirado porque a veces veíamos que estas mujeres productoras de contenido que se declaran brujas, muchas veces les gusta, digo yo, apelar a la estética que se espera de la bruja, así sea moderna, pero entonces muy ligada al mundo de la oscuridad, velas y esperma de vela en todo lado, mejor dicho, en cada esquina de la casa tienen hierbas o matas colgadas al revés para que se sequen y está bien. Y yo hice un video pues entre la tomadura de pelo, que es la producción de contenidos, pero para mostrar que en el sentido, yo convivo con una bruja, pero que no es eso, porque hace, bueno, no sé, biodanza, obviamente sahuma, pero todo está limpio, no hay oscuridad, pero ahí no va la anécdota. La anécdota fue que, bueno, además de que fue un video que no es por nada, es muy bonito y a la gente le ha gustado mucho, pero suscitó debates, entonces decían, no, ella no es una bruja. Ella no es una bruja. Entonces, unos como por desprestigiar, nunca entendimos cuál era, pero otros era, no, es una sanadora. Entonces, como que, si eres bruja no puedes ser sanadora. No, es una mujer medicina. Ok, o sea, entonces todavía fíjense que seguimos, claro, por un lado romantizándolo, pero por otro lado siempre queremos ver el lado oscuro de la brujería, y eso me parece un fenómeno social supremamente interesante, porque entonces la bruja se ha convertido también en la representación de una cierta rebeldía y resistencia moderna. Y de hecho en el primer capítulo yo lo nombraba, ¿no? Hasta la bruja se reivindica en el movimiento feminista, claro, porque es una manera de reivindicar el poder femenino, que en este caso sería la magia, pero pues también obviamente es el concepto de la que se rebeló en contra de los sistemas patriarcales, opresores, y eso también, digamos, hace que este sea un mundo muy fascinante, que siga generando tanto debate, pero que sobre todo llame la atención con aquellos o aquellas que quieren sentirse que efectivamente eso, se están poniendo en contra del sistema,
de la tradición, y por eso es que esas resistencias como las magias ancestrales en cada territorio también perduran. Es una forma de resistir, es una forma de oponerse de cierta manera a ciertos sistemas opresores, ¿no? Y eso es lo interesante. A mí me ha pasado y es maravilloso. Yo, por ejemplo, yo también convivo con una bruja, que es mi esposa, y mi esposa, por ejemplo, no tiene la imagen típica de la bruja. Exacto. Mi esposa intenta ser elegante, se pone sus escotes, sus faldas, sus pantalones y todo eso. Y mucha gente me dice, es que tu esposa no parece bruja. Y les pregunto, ¿por qué? No, porque una bruja tiene como que estuviera escrito en un libro, ¿no? Tiene que ser así, asado, decir o hablar de tal manera. Y justamente con lo que dice Pablo, el movimiento de la brujería muchas veces está ligado también con el feminismo. Yo les digo, pero ¿cuál más femenino es que mi esposa sale con un escote porque le apetece? Eso demuestra que puede ir a la calle y claro que podrá tener, digamos, comentarios un poco feos, ¿no? Porque sabemos que siempre hay ciertos patanes por ahí, pero ella bien empoderada, bien bruja, con su estilo, y no le hace menos bruja por el ser así, justamente. Yo creo que al contrario, está demostrando que tiene una fuerza interior muy importante, y esa fuerza es lo que se necesita justamente para adentrarse en el mundo de la brujería. No es el aspecto, es la fuerza que uno tiene, porque sabemos que por lo que vivimos socialmente desde nuestros padres, abuelos, que si el cristianismo y todo eso, nos metieron mucho miedo a lo ancestral. Nos metieron mucho miedo, y justamente es una prueba de valentía, de no estar siguiendo el movimiento de todo el mundo. Es una prueba de valentía ser diferente, y yo creo que no es que debamos de ser diferente para ser brujo, pero cuando uno se sale un poco del camino, demuestra que tiene la fuerza suficiente para enfrentarse a los desconocidos, porque al principio la brujería es lo desconocido, ¿no? Y yo creo que eso es también la brujería, es enfrentarte a lo desconocido y tener esa sed de conocimiento y de entendimiento de las cosas. A ver, lo que pasa es que también hay una confusión de términos ahí bastante complicada, porque lo hablábamos la vez pasada. Yo soy a mí me encanta consultar la brujería tradicional, soy fanático pero total, y he tenido la oportunidad de convivir o de conocer varias personas, de las cuales ninguna parece bruja. O sea, yo la persona más poderosa que he conocido, porque Dios mío, lo que vi con ella, lo que me mostró ella, no cualquier persona lo hubiese podido hacer, no voy a entrar en detalles, pero es una señora que yo llegué a la casa de ella y estaba cuidando a sus nietos, jugando con sus nietos, que es la típica señora que prepara sus pastelitos, lo que sea, señora tradicional, una mujer de unos 70 y tantos años, y el conocimiento que tenía. Miren, la primera vez que la consulté, esa señora me dijo cosas que yo no le había contado a nadie, porque son traumas míos de mi infancia, y los sabía. Y lo dijo de la forma más amorosa y más dulce del mundo. Otra persona que consulté en su momento, una mujer negra, además guapísima, que es la típica mujer negra alegre, que se contonea, que transmite, que hace ruido, que le encanta la algarabía. Tremendo conocimiento sobre la brujería y sobre la adivinación, unas cosas espectaculares. Y una de mis grandes amigas, a quien le mando un abrazo, a Jamie, que también está escuchando el podcast, a pesar que lleve solo, este es el segundo capítulo al aire. Jamie es tremendamente poderosa y es una loca que uno la ve y le encanta el K-pop. No me acuerdo cómo es que se llama este grupo conocido de K-pop que enloquece toda la ceñita. BTS. Está loca por BTS y ama a sus nietos y juega y es coqueta y anda en moto, anda en clubes de motos y todo el cuento, y es brujísima. Es brujísima al nivel
que habla con gente que ya no existe. Entonces, la estética realmente tiene muy poco que ver con el conocimiento. Lo que sí, y el factor común de estas personas, es la disciplina y el nivel de estudio y de práctica, porque son personas que están todos los santos días aprendiendo, estudiando, leyendo sobre hierbas, sobre brujería, fortaleciendo sus prácticas diarias, ¿no? Fortaleciendo sus cualidades. Y para ver, con el respeto de Pablo y de Vivian, uno ve a Vivian y Vivian es una mujer guapísima que uno puede decir cualquier profesión menos bruja. Exacto. Gracias. La idea es esa. Creo yo que siempre las brujas estuvieron ocultas, nunca tuvieron el consultorio al lado de la iglesia o algo así, pues, en el pueblo. Y siempre, o sea, yo creo que la idea de una bruja no te quita ser femenina o si es un hombre ser masculino. Es al contrario, es potenciar como, o sea, lo que tú eres por fuera, lo eres por dentro. Entonces tú reflejas, tú brillas, las personas se te acercan, digamos, como el cuento de Cenicienta y el de Blancanieves. Los animalitos se te acercan. Las personas se te acercan, recibes personas de la nada que llegan a desahogarse y a contarte todas tus cosas. Y no importa tú cómo estás, simplemente la energía se siente y vibra. Es algo que no es intangible, pero se siente. Entonces ahí ves tú los dones o la brujería, el grado que tengas, sea estudiado, sea porque nació con ellos, sea porque ha experimentado, no importa el momento, llegó a la parte espiritual donde atrae a las personas que necesitan como esa oportunidad, ¿no? De acercarse a la bruja. Entonces no necesita ir uno con los cuernitos, el cuernito de unicornio, ni con cachitos, ni con nada, para que crean que uno es una bruja o lo identifiquen como bruja, o el letrero aquí, la placa ya en vez del preso, si no soy bruja. Pregúntame, te leo la mano. No, es algo, creo que despertamos, todas las personas en esto despertamos esa vibración más alta que nos hace que las personas se conecten de una u otra manera. En el caso que Pablo dice de los videos y todo eso, pues es para mí muy gracioso y muy interesante, porque yo digo, bueno, pues tampoco soy la modelo o esto o lo otro como para recibir tantos comentarios o se preocupen de qué soy yo. Es chévere que traten de descubrir qué es uno, que se hagan la pregunta. Entonces sigues atrayendo, así sea por redes, sea por un video, sea porque pasaste por una esquina. Está bien, eso es parte de ser magia, de ser bruja. Claro, Ahí mi amiga Jamie, qué pena te interrumpo, Oli, dice algo y es muy cierto. Cuando uno ya tiene cierta sensibilidad a ciertas cosas, y es la energía de brujo o de bruja se siente. Y es que se siente y se siente muy fuerte. O sea, es muy fácil identificar cuando ya estás trabajando en tu espiritualidad, en tu energía y en tus prácticas diarias. Es muy fácil identificar quién es y quién no lo es. O quién tiene esa posibilidad. ¿A qué ibas a decir, Oli? No, volviendo un poco a lo que dice Vivian, aquí en ese grupo intentamos explicar de la mejor forma qué es ser brujo o pagano o qué es la brujería. Y lo que decía Vivian es muy interesante, que dice, es algo que se siente. Y es verdad, se siente, pero es difícil de explicar. Yo creo que la brujería es una vivencia personal que podemos compartir con los demás, pero a mí se me complica mucho cuando me dicen, pero si haces tal hechizo, ¿qué sientes? Wow, es que realmente, ¿qué siento? Pues una explosión de emociones, muchas veces, que no puedo explicar con palabras humanas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es algo que se debe de vivir realmente, y aún así muchas veces, no sé si os pasa, yo tengo hecho ciertos trabajos o ciertas cosas y a veces ni yo mismo me explico el por qué, solo es que lo he sentido, que era así. Yo, por ejemplo, como todos, he empezado a hacer mis hechizos, mis rituales, siguiendo el libro o cosas así. Hoy en día los hago yo mismo, es decir, a mi manera, porque siento que debe de ser así.
¿no? Y creo que es muy, muy complicado explicar la brujería y sobre todo a una persona que no la vive o que no ha intentado vivirla. Es que es un lenguaje, de hecho, o sea, es un lenguaje. Sabes que hay una cosa muy interesante que me suele suceder. Hay personas que se me han acercado y yo sé que tienen y lo puedo sentir. Si es el dolor, me molesta porque es demasiado fuerte. Yo digo, uy, qué sufrimiento, qué sentimiento tan fuerte. O a veces me llegan cosas que debo decirle a la persona. Y le digo lo que tiene que saber en su momento. Puedo contarle su vida, listo. Pero solamente le digo la parte que es más importante de todo. Y cuando creen o no creen, que es lo que más me emociona a mí, y como esa experimentación, la sensación que la persona queda como, oh, sí, qué pena, sí, quería decirte que sí, tienes razón, mira que me pasa esto y esto. Y sí, o después te llaman de mucho tiempo y te dicen, recibí noticias de eso, mira, tú me lo dijiste así. La sensación del momento cuando uno lo dice, como dice Talía, es inexplicable. Simplemente sucede, pero te lleva como una experimentación mágica, digámoslo en su palabra, porque es algo sobrenatural, digamos, de lo que uno está acostumbrado a vivir y sentir en cada día. Y cuando tú haces prácticas, experimentas a personas que no creen o que hablan de todo, pues nada tiene razón, la reacción de ellos y lo que tú sientes es como, hice esto, vino a mí por algún motivo y tenía que salir así mismo de mí, no me guardo como esas cosas en experimentar o cuando llegan los momentos. Es muy bonito y es algo en lo que a veces poco presto atención. Cuando me preguntan, digamos, ¿qué sentiste en este momento? No. Pero después con los días siento como esa mil de emociones y ahí sí es como en los cuentos de hadas, las chispitas que aparecen de magia, algo así. Yo les voy a contar una anécdota y es una anécdota bonita porque además la quiero mucho. Yo no soy brujo, eso está muy claro. Yo soy el más joven, tengo una práctica espiritual, me gusta aclararlo, pero en cuanto a conocimiento y experiencia soy el más joven de los cuatro, en ese sentido. Yo tengo, me pueden creer o no, tanto aquí el equipo como los que nos están escuchando, yo tengo algo a lo que le tuve miedo mucho tiempo, pero que de hace unos años por acá decidí enfrentar o por lo menos aceptar, y es la posibilidad o la oportunidad, prefiero decir la oportunidad, de sentir ciertas cosas. O sea, hay ciertas energías, hay ciertas cosas que yo sé que están ahí, las siento, y con los años las he aprendido a interpretar un poquitito. En mi familia hay una de mis tías abuelas, que es una bruja de brujería tradicional, a quien respeto mucho porque, bueno, entiendo quien vive de su práctica, que tiene todo el derecho del mundo a vivir de su práctica. Ellos como familia no necesitaban vivir de la práctica, entonces sus servicios los ofrecían de forma gratuita y a quienes realmente necesitaran ayuda. Digamos que ella me enseñó ciertos parámetros y ciertas cosas para poder manejar esta situación. En una ocasión abordo yo un vehículo, un Uber, bueno, aquí en Cali hay un montón de aplicaciones, en Colombia un montón de aplicaciones, y desde el mismo momento en el que yo me subo al carro, siento que hay alguien más en el carro. Hay alguien más. Yo no sé, a ver, yo soy muy prudente y soy muy educado, y yo lo que hice fue preguntarle al muchacho, un muchacho, ponle de unos 27, 28 años, bastante joven, y yo le decía, ¿el carro ha tenido algún accidente? ¿Tuvo algún accidente por el lado por donde yo me senté? No, el carro no, nada, el carro está prácticamente nuevo. Y yo, ¿estás seguro? No ha pasado nada, de pronto. Entonces el joven inmediatamente se timbró. Claro, la palabra timbrar es que me preocupa que en otros países la puedan entender. Se alertó, por así decirlo, y me dice, ¿qué pasó? Y yo, no, nada, no te preocupes. Me dice, no, necesito que me digas qué pasó. ¿Viste algo? Y yo, no, pero estoy sintiendo algo. Y me dice, ¿qué? Pero ya cuando me dijo que tenía los ojos llenos de lágrimas.
me dijo, ¿alguien? Y yo, sí, o sea, yo no hago consultas, no hago cosas, simplemente soy yo y no sabía cómo transmitirle a él lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Pasa que hacía 2 semanas había fallecido su papá. Ajá. Y tenía la costumbre de que se esperaban todos los días para almorzar. Yo no sé, y esto sí lo tengo claro, no sé si quien estaba con él en el carro era su papá, eso no lo puedo saber. Pero en el momento en el que yo le confirmé que estaba sintiendo a alguien ahí, el muchacho cambió su ánimo, se puso a llorar, bueno, se puso muy emocional, paramos el carro un momentito. Yo no sé si el que estaba ahí era su papá, pero sí era una energía completamente de protección. O sea, no se sentía negativo, no se sentía temor, no se sentía ansiedad, no, se sentía paz, tranquilidad, se sentía mucho amor, que era lo que, a ver, como dice Taliesin, yo no puedo explicar cómo se siente, puedo explicar lo que se acerca a sentir una energía, y era una energía muy amorosa. Ese tipo de cosas son muy difíciles de explicar, y cualquier persona se pudo haber subido en el carro de ese muchacho en ese momento, pero por alguna extraña razón tenía que coincidir conmigo, que pues, de alguna manera tenía la posibilidad de sentir algo que allí estaba pasando y que allí estaba ocurriendo. Repito, yo no tenía ni idea de que su papá había fallecido. Yo sencillamente, desde que me subí al carro, había alguien ahí. Y se sentía completamente muy fuerte. Entonces, ahí está el cómo explica uno eso. Es que no hay manera, es que es un lenguaje, es que se siente, es que simplemente lo entiendes. Yo ahí quisiera aportar un par de cosas, muy en sintonía con lo que yo acabo de hablar. Porque algunos cuando empezamos a transitar por este camino, pues bueno, esto sigue siendo la vida misma. Yo pues que soy científico social, profesor universitario, por ejemplo, yo voy a aceptarlo. O sea, a mí me tocó empezar a aprender a desracionalizar el mundo. O sea, porque uno de pronto con el pensamiento científico, racional, analítico, de categorías, variables, conclusiones, no creas yo, Taliesin y Vivi. Bueno, Vivi sí lo sabe, que a veces algunos llegan, porque claro, de pronto siempre, y eso es lo que a ti te está pasando, yo de pronto hay algo efectivamente que ya lo estás sintiendo y lo requieres es personas que te ayuden a canalizar y a que amplifiques y sepas usar muy bien, ¿por qué no? Ese don. A otros nos ha tocado como venga, me racionalizo porque uno podía ver, mirar, sentir cosas, pero de pronto hubo momentos en la vida en que nadie te hizo dar cuenta de, oiga, sí, eso existe. A mí me pasó, o sea, a mí me tocó pasar de cierta manera de algo muy escéptico, muy pragmático, a entender y a sentir y a vivir que efectivamente sí hay un mundo ahí, como lo diría Levinas, hay un magnetismo, algo como que vincula, que no sabemos qué es, que es como invisible, no tiene una forma, pero que hay algo que es eso, a lo que accedemos mediante la magia y que efectivamente sucede. Y eso, digamos, es algo supremamente importante en el proceso. Y lo otro es que también, digamos, derivado de lo anterior, es que también la brujería es muy amplia. ¿A qué me refiero? Y a veces y también volvemos a ver las caricaturizaciones. De hecho, también en otro video con Vivi nos burlamos y le pusimos la bruja de Tinder, porque no sé si les ha pasado, pero en la brujería moderna, esto del querer tener dones y, yo tengo estas percepciones, se vuelve lo que llamamos en Colombia a veces como un capital social, una chicanería, o sea, como yo de una vez, tan chévere, tú y yo nos conocemos, nos gusta la brujería, pero como que con ciertas frases de una vez yo te voy diciendo, mira que yo soy un super brujo o una super bruja, mejor dicho, yo tomo té con Hécate y Hécate es mi mejor amiga, mejor tengo contacto directo con Odín sin pasar por nadie, o sea, no, en serio, o sea, uno se encuentra que hoy día hay unas personas que no sé, buscan en eso una cuestión del ego, pero lo importante es entender que uno, la brujería es muy amplia. Por ejemplo, no todo mundo tiene por qué saber hacer de todo. O sea, yo sospecho, por ejemplo, las personas que dicen, yo soy brujo o bruja, listo. Tengo un don para las hierbas, perfecto. No, pero es que leo el péndulo y te cojo la bola de cristal y también, y tengo clarividencia, y te cojo un tarot y te leo el destino y yo empiezo... Ven, te interrumpo, Pablo, porque te quiero contar algo para complementar la anécdota y a lo que estás diciendo.
como no es broma cuando yo les digo que yo me negué muchos años a esta posibilidad, y cuando decidí hacer no uso, sino no negarla, no negarme a ella, tuve que enfrentar muchas cosas muy difíciles. A ver, cuando uno no conoce algo, cuando uno no entiende algo, no sabe cómo manejarlo. Y hay muchos focos energéticos, positivos o negativos, en la ciudad, en las calles, en casas. Hay lugares donde hay unas concentraciones de energía o de presencias, como lo quieren llamar, que son muy difíciles de manejar. Y a mí mi expareja, por ejemplo, me tuvo que sacar prácticamente cargado, desmayado incluso, de ciertos locales porque yo no toleraba lo que allí estaba pasando, me enfermaba. Claro. Entonces no es, ay, yo tengo una cualidad, qué chévere, hago magia. No, o sea, realmente la cualidad está ahí, pero te expone un montón a cosas que no puedes y que no sabes manejar. O sea, aún hay lugares, porque lo que es verdad, yo soy muy joven, estoy aprendiendo a manejar ciertas cosas. A ver, soy muy joven en esto, ya tengo ciertos años, pero hay lugares a los que yo entro o en los que yo paso que me enferman y me tengo que ir. Es cierto. Pero me tengo que ir al borde del desmayo. Y entonces, mi ex, por ejemplo, que es una chica que pesa 48, 50 kilos, tenía que cargar conmigo, que peso casi 80, porque estaba a punto de caerme al piso. Es que no es tan simple tampoco. O sea, esos dones, esos regalos también te exponen a cosas que en ese momento no sabes cómo manejar. Exacto. Claro, de ahí viene un poco también el debate, el famoso debate de la bruja se hace o se nace. Y yo es lo que digo, yo considero que un brujo o una bruja se hace. Uno puede tener dones, pero si no tiene el conocimiento justamente, por ejemplo, en el caso de Joe, poder bloquear esas energías que está sintiendo que le están haciendo daño, el don muy chévere, muy bien, pero claro, nos afecta. Sí. Y yo he visto brujas y brujos que de mano no tenían ningún don y ser brujas y brujos excelentes. Yo ahora voy a hablar un poco una anécdota mía. Yo a la base, aunque siempre me interesó esos temas, cuando yo era niño, yo nunca consideré que tenía un don especial. La verdad que no, yo vivía mi vida de niño y es un poco gracioso. La gente me dice a veces qué poca seriedad con esa anécdota. Yo, por ejemplo, yo veía mucho dibujos animados que se llamaban Los Caballeros del Zodiaco. No sé si conocéis, ¿no? Por supuesto. Pues ya sabéis que en ese dibujo animado los caballeros tienen lo que se llama el cosmos, ¿no? Y entonces hablaban del cosmos, yo me acordaré siempre esa escena cuando hablan el cosmos, pues dentro de nuestro cuerpo tenemos un universo, es la energía, tienes que... Y sentir el cosmos, yo intentaba hacer lo mismo que veía en los dibujos animados. Y eso fue mi primer paso en intentar entender qué era la energía, intentar quemar mi cosmos, igual que un niño, ¿no? Que intenta jugando, pero ahí empecé a entender, o por lo menos empezar a interesarme a ciertas cosas. Y a partir de ahí sí se despertaron ciertos dones, ¿no? Por ejemplo, tengo lo mismo que yo entro en ciertos lugares y al principio, que no controlaba ese don, podía marearme, sentirme mal, realmente, y sin ninguna explicación. Realmente la gente me decía, ¿qué te pasa si estabas bien hace 2 minutos? Y no, y sentía. Y uno tiene que ir aprendiendo a bloquear y todas esas cosas. Y de ahí es lo que decía, ¿la bruja se hace o se nace? No, aunque uno tenga un don, tiene que aprender muchas cosas. Uno no nace aprendido. Y ahí es muy importante para la gente que dice, no, es que, o como decía Pablo, no, es que yo soy amiga de Hécate, vamos de copas las dos antes de hacer un ritual, ¿no? No, espera, primero tendrás que saber quién es Hécate realmente, cuál es su culto, de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Por mucho que tengas dones, si tú no tienes una información que te enseña a controlarlo, a dirigir esos dones, no serás un brujo ni una bruja. Serás una persona con un don, pero no serás ni brujo ni bruja. Siempre digo lo mismo. Beethoven tenía
un talento, un don innato con la música, pero si no hubiera aprendido solfeo, la música, la historia de la música y tal, nunca hubiéramos conocido ni a Beethoven, ni a Bach, etcétera, etcétera. Exacto. A eso yo quiero agregar algo. Tú tienes toda la razón, o sea, siempre hay que tener la práctica. Me sucede lo mismo, incluso ayer tuve un caso de que ya me tenía que salir de un lugar. Estábamos acompañando a una chica a recogerla de un internado, un centro clínico para psicosis. Claro, yo estaba ahí, yo le dije a Pablo, no, entra tú y habla ya, porque pues tú eres el profesor, etcétera. Y empezaron a acercarse, y yo, bueno, bien, normal, y esas energías tan pesadas y todo lo demás, y yo, bueno, hasta aquí llegué, chao, le dije a Pablo, me voy a salir un momento porque me tocó, o sea, tanta energía, tanta cosa y todo eso, y uno como, o sea, ellos más adicional los demás acá diciéndote cosas como dile, no. O sea, hay momentos en los que uno puede aprovechar y utilizar los dones que tiene para decirlos, en otro es mejor salir del lugar. Porque esto también con la energía que uno tiene y como se va elevando, también te absorben esa energía, ¿no? Se alimentan de ti, empiezan a llegar tanto a la parte bonita de la magia, de la espiritualidad, de todo eso, la parte bonita, pero también está la parte oscura. La parte oscura también busca alimentarse de uno, entonces uno sí tiene que estudiar, tiene que aprender a entender, a sentir, a identificar los olores, los sentimientos, las vibraciones para saber cuándo puedes salirte y cuándo tienes que hacerte el loco, digámoslo de esta manera, para salir de estas entidades o de estos lugares. Entonces sí creo yo que debe uno estudiar, practicar, informarse, porque de todas maneras entonces te puede convertir en algo totalmente opuesto, te puede enloquecer realmente y cargarte a ti de energías que te manipulen y te quiten hasta el dominio de ti mismo. Es que precisamente, y con lo que dijo yo y Taliesine ahorita Vivi, eso es lo que yo quería complementar. Es que cuando pasa o se ingresa en este mundo, sea por dones o porque se empiezan a descubrir, claro, no es solo que se manifieste, como lo hice yo, de que este tipo de dones se exponen a la persona en la vida real, pero lo único que puede suceder no solamente es el miedo a enfrentar las malas energías, no, es que si esto acompañado de verdad de una transformación, digamos, en el ámbito espiritual y personal, la gente suele romantizar o llega a este mundo, claro, de pronto guiado por la literatura, por la cultura popular de que, esto es maravilloso, pero no, o sea, también digamos, hay una parte muy fuerte cuando se ingresa en este mundo que es la confrontación con uno mismo, es decir, estos despertares no siempre son bonitos, son de afrontar miedos. El ejemplo más tonto y pragmático, pero no es ni tonto, es por ejemplo que dices, no, yo quiero desarrollar el don de, por ejemplo, poder leer las runas, poder decirle a alguien algo de lo que va a tener que trabajar en el futuro, y eso suena muy lindo. Y pasa que cuando uno se empieza a meter y la lectura no sale tan bonita y tú la niegas, pero mentiras que lo que viste sabes que sí va a pasar, pero tú lo negaste, por ejemplo te das cuenta que, pucha, esto no es tan chévere, o sea, no siempre le vas a decir, por ejemplo, cosas bonitas a la gente, pero en tu proceso muchas veces vas a tener que caer en la tristeza, porque creo que eso es algo importante. En la brujería, en la magia, es fundamental la confrontación con todo tipo de emociones. De hecho, hay brujerías como la del caos que implica, ¿por qué no llegar al éxtasis a partir de aceptar y por qué no expandir las emociones? Y eso no siempre es algo tan bonito y tan romántico como todo mundo se lo imagina, sino eso es muy fuerte. Y las historias de todas las culturas están llenas de iniciaciones brujiles, iniciaciones chamánicas, donde incluso a veces la persona pasó por una enfermedad muy fuerte, por un estado emocional, psicótico muy fuerte, y a partir de ahí es que empieza efectivamente ese crecimiento y esa entrega, digamos, hacia el mundo de la magia. Entonces esto como que no es algo como tan... Muchas personas de pronto se acercan, insisto, desde una visión muy romántica, pero el proceso es supremamente complejo y confrontador. Claro, y aparte, bueno, el contacto que yo he tenido con las brujas tradicionales, por ejemplo, hombre, yo he visto a mi amiga Jamie muchas veces terminar una limpieza, prácticamente de recoger
con una pala porque no se puede ni mover por la cantidad de energía que eso le implicó. Ahora, por ejemplo, lo que mencionaste, Pablo, y yo sé que Taliesin me corregirá si estoy muy mal, pero se ha vuelto muy de moda un hechizo muy lindo que son los sigilos. Ah, sí. Claro, se ha puesto muy de moda los sigilos y la forma de llevar a la realidad este hechizo de sigilos implica o requiere un estado emocional muy alto, pero no te estoy diciendo de extrema felicidad. Puedes estar en una depresión o en un llanto profundo o la rabia, la ira. Rabia o un éxtasis sexual que también es parte de, ¿no? Pero requiere un compromiso emocional, o sea, un compromiso de lo que tú eres y de lo que tú sientes muy alto. Es que no es, ay, yo hago magia, yo hago cositas. No. Es que hacerlas implica de tu energía, tu dedicación y tu esfuerzo. Es así. ¿No es cierto, Natalia? Sí, sí, totalmente, porque, por ejemplo, el tema de los sigilos, muy popularizado con la magia del caos, pasa un poco como lo de las runas hoy en día que podemos ver en TikTok, y me lo podrá decir Rolo también, es dibujas un sigilo y la gente piensa que es así y ya está. No tengo que hacer nada más. Lo mismo que hacen, me dibujo la famosa runa aquí en el brazo y voy a obtener lo que yo quiera. Y, por ejemplo, a ver, yo no soy un especialista de sigilos, sí he trabajado con ellos más de una vez y tenemos que implicar muchas emociones. Hay que recordar que los sigilos, hay varias maneras de activarlas, que puede ser con sangre. Cuando hablamos de sangre significa de un dolor también. En el significado puede ser pequeño o grande, pero uno se tiene que hacer sangre y un dolor. También por el éxtasis sexual. Pero cuando vamos a activar, y ahí entra también un poco la magia sexual, cuando vamos a activar ese sigilo, imaginaros la dificultad, por ejemplo, cuando es con el éxtasis sexual. Llegamos al éxtasis, pero tenemos que tener nuestra mente enfocada al propósito de ese sigilo. Es decir, cuando una persona llega al éxtasis sexual, piensa en todo menos en el sigilo. Menos en un sigilo, claro. Exactamente, piensa en lo bien que lo está pasando. Pues no, la dificultad es justamente recoger todas esas emociones y enfocarlas literalmente en el sigilo, el propósito del sigilo. Y la gente, pues, por falta de conocimiento o por vagancia, porque yo digo siempre que es vagancia, ven un vídeo y ya hago ese sigilo, se hacen así, quito las vocales y tal, y ya está, arreglado. Y no, iba mucho más allá. Y hoy en día, por desgracia, pasa lo mismo con las runas, que vemos vídeos que es dibuja esa runa y ya está. Y Rolo podrá hablar de ello mejor que yo, pero esas runas hay que activarlas de alguna manera. Claro. No, y de hecho lo estuvimos hablando en algún momento porque es que la gente piensa que coge un incienso o una astilla de palo santo y no, estoy consagrando. No, cariño, no estás consagrando. Si tu intención y tu energía están enfocadas en la dirección correcta, estás bendiciendo tu hogar, lo estás santificando. Si tú quieres consagrar, eso involucra sangre. De ahí viene el nombre. Y sangre va de la mano con dolor y tu energía de vida. Porque es que lo que estás incluyendo en la receta cuando traes la sangre es que en el libro dice con sangre. No, es que estás poniendo tu energía, lo que a ti te da la vida, en un enfoque energético, en un hechizo, en un trabajo o en una herramienta de trabajo que estás haciendo. Entonces, no es humitos, inciensos, no, requiere un compromiso energético, emocional muy grande, muy grande. Sí, eso es cierto, porque si tú estás en un hechizo, pero tu mente está en otro lado, pues estás realmente haciendo en el hechizo lo que tu mente está pensando. Debes tener toda la concentración, mente, cuerpo, espíritu, realmente en cada conjuro, en cada hechizo, en cada trabajo que uno esté haciendo. Y lo mismo pasa cuando uno despierta los poderes más grandes, digamos, cuando hay esos desbloqueos de energía que uno tiene, es cuando ha caído en el sufrimiento. Entre más dolor, es como uno tocar el fondo, pero entonces sale a la luz, ¿no? De la oscuridad a la luz. Es el mismo simbolismo en la sangre. Como dice Talia, sí, si no se pincha va a causar un dolor.
de cualquier tipo como lo sientas, pero va a causar un dolor. Simplemente, como es un dolor, tienes que enfocarlo, es en la parte positiva. O sea, siempre, y lo repito y siempre lo repetiré, de lo oscuro, de todo un trauma, de todo lo que tú tienes de oscuridad, debes sacar el mayor potencial para sacar la luz. Ese es como un sacrificio, digamos, que tú haces y de entrega y de rendición. A ver, el ejemplo más cercano y para aprovechar el ejemplo casi, como dijo Taliesin, risible de los caballeros del Zodiaco, para alcanzar el séptimo sentido tenían que estar en un estado emocional increíblemente intenso. A ver, son dibujos animados, pero también van muy de la mano. A ver, hemos mencionado muchas cosas y pues por nuestra conexión con el paganismo sale muy a la luz Hécate. Pero nos olvidamos de un personaje muy importante en la brujería tradicional latinoamericana y creo que en parte la europea, y es San Benito. Ah, sí, claro. La importancia de San Benito como símbolo de protección en la brujería tradicional internacional, diría yo, es muy importante. Ustedes, ¿tienen fe en San Benito? ¿Creen en este escudo de protección? ¿O al ser un personaje del catolicismo, del cristianismo, se sale de los parámetros y no hay interés? No. Bueno, dale, Taliesin. No, vale. Digamos que lo que tú dices, hacer una figura quizás del catolicismo, me desconectó un poco de San Benito. Pero yo siempre digo, el nombre no es lo importante. ¿Qué más da, por ejemplo, los que son odinistas, los que siguen las tradiciones nórdicas, pues hay un dios que se llama Odín y aquí lo podríamos llamar, por ejemplo, más celta, pues Dagda, por ejemplo, ¿no? Lo más parecido, ¿no? Pues San Benito, pues quizás tienen unas características en el catolicismo que se podrá encontrar en otra deidad celta, nórdica, de cualquier lado. Entonces, no es que lo aparte literalmente, pero es que no siento conexión simplemente porque estoy más enfocado en las tradiciones, pues quizás un poco más asturceltas. Claro, y yo ahí quería aportar que San Benito, y que además este tipo de expresiones están a lo largo del mundo y sobre todo, además lo decir, en Latinoamérica, bueno, en Europa también, porque en un momento también fueron bárbaros, fueron paganos y vinieron los romanos católicos, hace parte de eso que llamamos las religiosidades populares, porque claro, es católico, pero no es católico. O sea, si tú le preguntas al mismísimo Papa Francisco, que es muy abierto aparentemente, no, lo más seguro es que él abra los ojos y diga, no, venga, espere, que eso no es así en la Iglesia Católica. Aquí en Bogotá, Colombia, tenemos la famosa, bueno, es una de las iglesias famosas, milagrosas, la del 20 de julio. Claro, es el epicentro de lo católico, pero de católico no tiene nada, tiene la mata de sábila, las hierbas, es decir, debajo de ese catolicismo hay una religiosidad popular, hay cultos a santos que no son aprobados por el Vaticano y que también están hechos para muchas cosas, conseguir trabajo, porque también está el mismo San Antonio, pero San Antonio que sí es un santo y de la iglesia, pero otra cosa es cuando tú lo volteas, otra cosa es cuando le quitas el niño y no se lo devuelves hasta que no se cumpla, por ejemplo, tu deseo de salud o tu deseo de trabajo. Ahí ya entonces estamos hablando efectivamente de una máscara católica, pero efectivamente en el fondo hay una práctica precristiana que es muy fácil decirle, brujería, insisto por lo que dije al inicio, porque de pronto esa palabra es para estigmatizar aquello que es diferente. Pero quería decir que efectivamente en el sincretismo católico, con todas las culturas con las que se ha encontrado, pues va a ocurrir eso. Los famosos orishas del Yoruba, la religión de la santería, es eso. O sea, cada santo católico tiene su orisha o su deidad de este panteón. Y estoy de acuerdo con lo que dice Taliesin, es porque hay unos arquetipos, hay unas características de pronto comunes de esas deidades en sistemas, y ahí sí ya lo que cambia es la forma, cómo accedo, cómo le pido. Y de hecho Vivi tiene a mí me encanta cuando ella dice una cosa, es que ojo, cuando en el catolicismo ya nos exacerbamos en el culto de santos, la cosa ya no es tan católica, no sé, ¿no es cierto? Y tú muchas veces has hablado de eso, de esa relación entre el culto a los santos y las prácticas de la brujería. Sí, realmente en el catolicismo la Iglesia Católica no permite adorar imágenes, lo cual es
muy lindo y muy tierno, digámoslo de esta manera, entrar a una iglesia llena de santos, de vírgenes, de ángeles, de arcángeles, donde no puedes ir a adorar, solamente observas lo bonito que son. Lo cual no sucede porque realmente vas y pones una vela por cada santo. Haces los rituales, está todo combinado. Mi pregunta es más bien, la iglesia los convierte en santos por ciertos motivos, ¿cierto? Porque han hecho ciertos milagros. ¿En qué momento los llevan a la iglesia para convertirlos en santos? Para que no pertenezcan a las creencias paganas. Como Brígida, ¿no? Sí, puedes hacer milagros si estás dentro de la iglesia católica, pero si no estás dentro de la iglesia, eres un pagano que adora dioses e imágenes y estás cometiendo todos los pecados capitales, digámoslo así. Entonces, depende cómo me convenga, me muevo, ¿no? Claro, y ahorita vamos a entrar al famoso Ostara, pues desde la rueda céltica, la rueda del año, pero venimos de Imbol, que fue la fiesta de Brigitte, y sabemos que Santa Brígida, pues hay dos versiones, pero casi siempre lo que se acuerda es que es una santa inventada, o sea, literalmente cogieron una deidad que no pudieron erradicar en la evangelización de Irlanda, y pues no les quedó otra que, pues, inventémosla como santa. Y yo creo que con San Benito ocurre algo similar, o sea, debe tener, yo tampoco soy del culto de San Benito, pero sí es universal, pero debe también, ese fortaleza, debe ser una cuestión más como de acomodamiento ahí de la iglesia, y realmente las raíces deben ser mucho más paganas de lo que imaginamos. Yo por lo menos me voy a comprometer a investigarlo. Yo la verdad que yo quito mi sombrero a la iglesia, en el sentido, la capacidad que tuvieron, que sea a la fuerza, que sea de otra manera, da igual, pero la capacidad que tuvieron de que los famosos paganos se transformaran en catolicismo, justamente poniendo festividades, deidades en fechas específicas para que se pudieran adaptar los paganos a esa nueva religión que era el cristianismo, el catolicismo, ¿no? Como sabemos, la Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús está con el nacimiento, pues, de ciertos dioses solares, etcétera, etcétera, ¿no? Se supone que si Jesús existió, no ha nacido en diciembre, ha nacido, no sé si en febrero, en abril, bueno, etcétera, pero supieron coger esa imagen del niño Jesús, nace el 25 de diciembre, porque llega justamente ahí una festividad muy importante pagana, que es el nacimiento del Dios, ¿no? Y yo tengo que felicitar el catolicismo, la iglesia, porque supieron justamente a base de marketing, a base de calcular las fechas, la verdad lo hicieron de maravilla, porque yo creo que hay muy pocas religiones que supieron hacerlo así, de esa manera. Y claro, hoy en día la gente, cuando nos hablan de catolicismo, es que Dios, Jesús y tal, que me parece muy bien, pero cuando les dices, oye, que sepas que Jesús, si existió, vamos a decir que existió, no nació en diciembre, que eso viene de una festividad pagana, y quedan así como diciendo, no, el que estás mintiendo eres tú. ¿Cómo voy a estar mintiendo si lo que te estoy diciendo es antes de Jesús, antes de que llegara la iglesia? Y ahí entra muchas veces conflicto, porque la gente no quiere creer o pone un freno. Y eso pasa mucho justamente cuando alguien escucha sobre el paganismo, lo primero que hace es poner un freno, sobre todo cuando viene de una tradición muy abrahámica, pone un freno porque no, eso está mal, ¿no? Por eso decía que todo lo que el tema de la brujería o del paganismo, a veces hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Porque todos creo que hemos empezado un poco a escondidas, y después hoy en día, pues bueno, ya nos liberamos y por suerte ya se puede hablar de una manera más abierta sobre el tema. Bueno, aclaro y qué pena interrumpo, Vivian, para seguir, porque nos distanciamos un poquito del tema principal. Aquí respetamos, o por lo menos, y lo sé porque ya lo habíamos hablado con Oli, respetamos mucho las tendencias religiosas de cada quien. Yo en particular soy un estudioso del catolicismo y el cristianismo porque me encanta, me parece que tiene una de las historias más ricas, con cosas buenas y cosas malas, como absolutamente todo en la historia,
pero es una de los contenidos históricos más ricos que uno se puede encontrar en la historia de la humanidad, es el cristianismo. O sea, ha estado en todo, la influencia y todo lo que ha participado, y el catolicismo, la influencia que ha tenido en el desarrollo del mundo, e incluso en el retraso de la ciencia en el mundo, ha sido muy importante. Por eso digo, para lo bueno y para lo malo, es una historia riquísima. Entonces aquí respetamos todas las tendencias religiosas. Pero para volver otra vuelta al camino de la brujería, el otro punto que me parece muy lindo, y es la herbolaria. A ver, está muy claro que la brujería y el tema brujil tiene un origen completamente femenino, ¿no? Que básicamente eran las sabias, las que tenían el conocimiento de sanación, de fertilidad, de ayudar a las personas a quedar embarazadas, de curar enfermedades. Entonces, la palabra en su origen no es tan despectiva como lo quieren ver ahora, sino que es una palabra de homenaje, un nombre de homenaje, donde le están reconociendo a una persona su conocimiento. Y yo creo que no puede haber bruja o brujo hoy, respetando obviamente la posición de la mujer dentro de la brujería, sin herbolaria. No puede haber brujería sin las plantitas. ¿Hasta qué punto, o es eso lo que nos conecta, que la brujería es una ciencia aún por conocer y por aprender, o es magia, o la herbolaria es la que trae los pies a la tierra de la brujería? Yo ahí sí quiero decir algo, claro. O no sé si Vivi quiera comenzar por lo que ella de hecho es muy de ese mundo, pero lo mío es muy cortico, y es que yo creo que algo ha pasado con la herbolaria y el uso, y es que realmente eso sí que es universal, y de hecho hay una parte de la herbolaria que realmente es pura y física medicina natural. O sea, me refiero, no es magia, me refiero es, si tú te tomas un té de menta, pues va a tener unos efectos muy específicos por unos químicos, unos componentes que tiene. O sea, si tú tienes, haremos, bueno, no sé, la caléndula, evidentemente te va a ayudar a la cicatrización. O sea, lo digo es porque yo considero que en todo el mundo hay un conocimiento de plantas. De hecho, existe la etnobotánica, porque efectivamente se sabe que siempre las plantas han sido clasificadas y usadas. Y claro, en ese campo algunos usos empezaron a ser relacionados con esto que insistimos, llamamos la magia, el acceso, digamos, a otros planos de lo no material. Pero realmente el uso de las hierbas medicinales, por ejemplo, es algo que está muy metido, y claro, a veces para que de ahí se pase a la brujería se requieren otros contextos, porque realmente el uso de emplastos y todo, pues eso sí es algo que, digamos, está muy en la tradición oral de todas las culturas, pero no necesariamente se llega a la magia o a la brujería por eso. O sea, para eso se requieren, insisto, otros componentes. Y ahí sí, pues, que Vivian nos cuente un poco cómo lo piensa. Bueno, pues las plantas han estado siempre en el planeta, ¿no? Estuvieron primero que nosotros. Siempre se han utilizado son los poderes de la composición de cada una de las plantas. Y el estudio de las plantas inició en China, se dice. O sea, en los textos que hay escritos inicia en China, donde empiezan a probarlas, a mirar sus usos medicinales, cómo pueden curar. Y luego empieza, pues, como en toda parte, a existir ya hechos históricos en papiros, cómo utilizaban las plantas. Y en este caso, especialmente con Carlomagno, que es el que hace que empiecen a cultivar ciertas hierbas para la sanación y para su uso. Entonces, digamos, es el inicio de la ciencia, de la medicina como tal curativa, pero también tomado de las curaciones que hacían, así suena redundante, las curanderas de ese tiempo para sanar. Ya los emplastos, como dice Pablo y todo eso, pues cada cultura fue creando su técnica y se fueron transmitiendo por la oratoria en diferentes civilizaciones, diferentes culturas, y cuando empieza, pues, incluso hay algo, creo que está el comercio de hierbas, no me acuerdo cómo se llama, que empiezan a pasar por diferentes países, empiezan a comercializarlas y también con sus curaciones y todo. Yo las creo especies que también. La ruta de las especies, sí, tienes toda la razón.
Entonces además, empieza a combinarse todo esto y a crear la medicina. Entonces, una pregunta podría ser, volvemos como al mismo tema, si usas hierbas, ¿eres un hierbatero o eres una curandera? Empiezan a existir, sí, empiezan a existir entonces los colegios médicos donde estudian la herbolaria a raíz de estos curanderos, hierbateros, brujos. Entonces, depende del lado en que estés, eres reconocido o eres reprochado. Es muy sencillo. Hoy en día utilizamos las hierbas, tienen muchas propiedades, tienen demasiadas curaciones de verdad, tanto en la parte física y en la parte espiritual. Recordemos que saumar se sauma cuando hay conflictos en la casa, cuando quieres limpiar las energías, cuando de pronto entra una persona que no sientes como que vibra muy bien, o sea, limpia todo eso, pero también algunas de esas hierbas, cuando las tomamos en bebida nos sanan en otras cosas, nos mantiene como la energía en un tope muy, muy estable. claro, y la importancia de las plantas, como decíais, de mano también es todo, digamos, ciencia, ¿no? Es la ciencia de ayer, es ciencia de lo que era brujería ayer, es ciencia hoy en día. Y esas plantas medicinales nos curan o nos ayudan a nuestro plano físico. Pero también hay un tema, es que muchas veces se ha utilizado y se sigue utilizando lo que se llama comúnmente la magia simpática, que es todo lo que se parece se atrae. Entonces, claro, usamos a nivel medicinal ciertas plantas y, por ejemplo, una planta que sea buena para el corazón, para los problemas cardiovasculares, pues la usaremos para usarla en otro plano para los temas también de corazón, de amor o de cosas así. Y entonces es muy importante entender que lo que hacemos a nivel medicinal también lo podemos usar para usarlo en hechizos, para trabajar en otros planos. Por eso la importancia y la asociación también de la bruja con las plantas, porque las plantas nos ayudaban en nuestro plano físico, pero las usábamos también para ayudarnos en otros planos espirituales, planos de cualquier índole. No, y ahí hay algo clave, que eso también lo nombró Claliesín hace, pues digamos, ya unos minutos, y es que en las plantas es donde también está el secreto de cada territorio y cómo cada cultura asume, por ejemplo, la rueda del año, los ciclos agrícolas. Pues en Colombia estamos en un país tropical, para nosotros invierno es mucha lluvia y verano es mucho sol, no tenemos nieve, no tenemos otoño donde se caigan las hojas ni nada de eso, pero seguramente Taliesin sí es capaz de ver en las plantas que hay en su territorio, en Asturias, ahí se refleja la magia de estos ciclos cósmicos. En América tenemos el tabaco, que es una planta poderosa, el yagé. Ustedes tienen la mandrágora, entonces, y eso también es muy bello porque en las plantas está efectivamente el conocimiento del territorio y esa es la sabiduría. De hecho, si no soy lingüista, pero de pronto yo ahí sí me corrige, que siento que lo nombró claro, que esa palabra witch, que es de donde decimos la bruja en inglés, está muy relacionado etimológicamente con wisdom, que sería sabiduría. Entonces, entre witch, wisdom, pues hay una relación que es exacta, eran las mujeres. Claro, y que en el sajón original a los sabios se les decía wista. Bueno, exactamente. Y el conocimiento yo creo que era eso, era aprender a ver el sol, la luna, las estrellas, en torno al territorio, pero el territorio no es otra cosa que eso, ver el árbol cómo se comporta, cómo la hoja se transforma, cómo surge la flor, después el fruto, y después vuelve la semilla, cómo en el invierno aparentemente se muere, pero después renace. A partir de ahí, y por magia simpatética o simpática, como dice Taliesin, ahí es donde sí se le empieza efectivamente también a otorgar unos poderes a las plantas que ya van más allá de lo físico. Hay una cosa divina para resaltar eso que me parece muy bonito, porque, a ver, yo tengo muchos problemas para dormir por, ciertos temas de mi salud, y a mí la lavanda me ayuda un montón. Exacto. Me ayuda un montón, pero conseguir lavanda aquí es una cosa absurdamente complicada. O si la vas a buscar en lugares típicos de donde se consiguen hierbas y eso, o está muy vieja, o muy seca, o está muy maltratada. Bueno, es complicado y no es barata. Pero mi mamá vive en Galapagar, en España,
un día le estaba, no, es que estoy consiguiendo lavanda. Me muestra un campo de lavanda, la cosa más espectacular del mundo. Entonces es muy lindo cómo incluso la brujería o la herbolaria tradicional cambia de acuerdo a los territorios. Claro. Aquí los hechizos, por ejemplo, con tabaco, porque yo he consultado, y que te digan abuelo tabaco, exactamente, o sea, escuchar a la bruja, a la anciana tradicional solicitándole a abuelo tabaco, o sea, invocando ese poder de la naturaleza, es un acto de amor muy bonito. No lo confieso, esa es mi planta, por ejemplo, mi planta es el tabaco, o sea, el resto bacano, pero exacto, y eso es que no hay detalle, así puede decir, uy, no, yo me identifico con esta, Vivian, va a decir, y también, y además en Colombia o en España también, cada región, porque por lo menos en Colombia tenemos muchos climas, mucha geografía, mascar coca, o sea, exacto, la coca también es algo muy latinoamericano y es el planta mambeo de poder, pero también tiene efectos curativos inmediatos cuando se masca, o sea, también está hecha para que rindas en el trabajo, para que no sientas hambre, es un energético natural inmediato. Y bueno, y también con eso puedes, obviamente, acceder a otras cosas. Y si yo tienes toda la razón, o sea, las plantas, para mí, exacto, es el registro de la magia de cada territorio. Yo creo que desde ahí efectivamente arranca todo, por eso. Claro, incluso aquí tenemos unas prácticas, no sé cómo funcionará en España, me gustaría aprender más en algún momento del tema, pero aquí tenemos prácticas indígenas que giran en torno a las plantas, ¿no? Claro. Los taitas, el yagé o la ayahuasca y todo este tipo de plantas al que se le adjudican un montón de cualidades curativas o mágicas que hacen parte de la cultura popular y que estoy seguro que la gran mayoría hemos probado o hemos estado ahí en algún momento. Sí. Yo, por ejemplo, lo que a mí me encanta, y ahí tengo que dar las gracias a la tecnología, pero por ejemplo lo vivo en casa, mi esposa de Colombia, ella lee el tabaco. El tabaco. Y claro, yo esa práctica había oído hablar de ella, pero claro, no conocía absolutamente nada de ello. Y me parece muy bonito justamente como estamos aquí, compartir esas cosas y justamente somos de territorios diferentes y podemos hablar más adelante en otros podcasts justamente de las similitudes y la diferencia justamente de esas plantas. Porque yo, por ejemplo, no sé leer el tabaco. Mi esposa está empezando a enseñarme un poco, pero yo le enseño justamente las plantas del territorio. Por ejemplo, aquí donde vivo estamos plagados de laurel. Quiere decir, laurel lo podemos coger así, plagado, ¿no? La lavanda también, aquí en el norte un poco menos, pero tenemos, ¿no? Y entonces hablamos muchas veces justamente de esos poderes curativos, pero también ese poder mágico que tiene cada planta, ¿no? Y me parece hoy en día maravilloso poder compartir esas cosas, aunque sea de manera teórica, porque como dice yo, por ejemplo, la lavanda, donde estáis vosotros en Colombia, es quizás más difícil de encontrar, igual que aquí, por ejemplo, lo que es el tabaco, aquí está muy, muy transformado, es un tabaco de mala calidad y entonces me parece muy bonito de poder justamente hablar, aunque sea teóricamente, y conocer justamente las otras magias, las otras brujerías de otros países o de otros lugares. Claro, y de hecho, fíjense que parte de varios de los sistemas mágicos uno le toca adaptarlo y por una razón. Va a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en el mundo de las runas hay dos runas, hay una muy relacionada con el árbol del tejo, otra con el árbol del abedul, que en Colombia los podemos tener, pero claro, fruto de la colonización, del intercambio de muchas cosas, pero exacto, no son plantas del territorio. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace magia rúnica en un territorio donde hay otro tipo de herbolaria, donde hay otro tipo de clima, pues claro, hay que hacer todo un ejercicio, hablemoslo así, de adaptación, de encontrar los universales o ver el espejo. Bueno, si la planta sagrada era esta, ¿dónde está esta planta sagrada en mi territorio? Que puede seguramente, bueno, tener un sentido al menos similar. Y claro, eso es todo un reto, pero efectivamente volvemos a lo mismo, es porque en la planta está el espíritu de cada territorio. Y ese sí es nada que hacer, tarde o temprano, el que llega a la brujería se va a topar
yo creo que uno puede omitir los cristales, uno puede omitir otras prácticas. Por ejemplo, a mí me gustan las runas, pero por ejemplo yo no leo el tarot y yo creo que uno puede, pero creo que tarde o temprano todos llegamos a las plantas. O sea, las plantas creo que, como decimos en Colombia, es algo incapable, o sea, no se puede evadir, o sea, a otras cosas las evades, pero creo que las plantas, yo creo que hacemos un censo, todo el mundo llega en algún momento a alguna práctica, así sea sencilla, con herbolaria. Además, la imagen típica, justamente aprovechando del nombre del podcast, de la bruja con su caldero mezclando pues las plantas, ¿no? Yo creo que es inevitable trabajar, aunque sea un poco, aunque uno no quiera trabajar con plantas, que se haga, porque claro, hay miles de maneras de hacer brujería. No es necesaria las plantas, pero yo creo que todo el mundo cuando empieza en la brujería se va a topar con el mundo de la herbología, de las plantas, del territorio y todo eso. Exacto. A mí hay una cosa que me pasa muy bonita y ya para ir cerrando y para despedirnos, pues yo creo que este tema nos da para varios capítulos, sobre todo si vamos a tocar los temas tradicionales de cada territorio. A mí me encantan los nombres que se le dan a ciertas plantas que los relacionan con sus cualidades mágicas, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia podemos encontrarnos la destrancadera, ¿no? Sí. El abrecaminos, la espantamuertos o espantaespíritus. ¿El yo borrachero? Creo que... El borrachero. Ajá, total. Sangre de Cristo. Sangre de Cristo o sangre de dragón. De drago, ajá. Bueno, aquí tenemos, me imagino que lo tenéis también, diente de león. Ah, sí. Diente de león. Por supuesto. Claro. Y yo creo que la planta reina, bueno, o por lo menos en la brujería tradicional colombiana, la manzanilla. La manzanilla para muchas brujas es la planta reina, la planta sagrada. El agua de manzanilla incluso la consideran como si fuese agua bendita, ¿no? Pero es muy bonito y es muy interesante cómo todas estas plantas van adoptando el nombre de la tradición oral y de sus cualidades mágicas que las hacen muy interesantes. A mí, por ejemplo, la de espantamuerto o espantaespíritu me parece precioso, no por cómo se llame, sino por el poder energético que le están dando a una planta al nivel de que si tienes un hechizo, una brujería negra, oscura o de caos o como la quieras llamar, donde te han ligado un espíritu, esa planta, ese conocimiento ancestral te separa de esa situación. Es que es muy bonito también la tradición. Eso es cierto. Mira que con respecto a las plantas, o sea, nos pueden ayudar, o sea, está para todo, ¿no? Está al alcance de todos, digamos, pero también pueden ocasionar la muerte, o sea, te pueden dar vida, pero también te pueden dar muerte, ¿no? Si utilizamos una planta mal usada, te puede ocasionar eso. Hablemos de la ruda, por ejemplo. La ruda te limpia energías, ahuyenta espíritus, todo lo que tú quieras en esa parte. Pero si hay una mujer embarazada, aléjate totalmente de ahí porque es una planta abortiva. Entonces, las plantas están o sea, depende del camino que uses, tú la usas a tu beneficio. Recordemos que también de ahí sacaron los venenos para darle a muchos reyes, para hacer atentados, digamos, en otras épocas anteriores, para derrocar poderes. Bueno, una de las plantas más usadas en el paganismo, en la brujería europea, es veladona, ¿no? Claro. Pero la veladona que de pronto, bueno, no estoy muy seguro, pero aquí en Latinoamérica no es tan sencillo conseguir. No. En Europa es bastante más fácil. También en unos niveles o en unas cantidades excesivas es muy tóxica, es venenosa. Ahí es lo bueno de la herbología, que justamente hablábamos que la brujería había que estudiar, ¿no? Entonces, cuando uno se topa justamente con el poder curativo o destructivo de las plantas, te obliga a estudiar, ¿vale? Como decía Vivian, por ejemplo, la ruda tiene muchos beneficios y curativos también, pero con las dosis adecuadas, porque si no puede ser una planta venenosa y peligrosa. Y eso yo creo que justamente nos invita a estudiar las plantas y nos ayuda también para el día de mañana estudiar lo que es la brujería, ¿no? Es como empezar una práctica a través de las plantas y te ayuda justamente
a indagar, a buscar más, y eso te puede ayudar muchísimo después el día de mañana si te metes en el mundo de la brujería. Así es. Bueno, yo creo que ya se nos pasó un poquito la hora, ya la gente se nos va a quedar dormida, no por aburrimiento, sino por cansancio. Entonces, pues caballeros, señorita, dama, bruja, me gusta más bruja. Muchas gracias por su conocimiento y por su experiencia. Gracias por estar aquí, hombre, compartiéndonos un poquito de lo que son, como siempre, obviamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A los que nos están escuchando, muchas gracias por estar ahí. Nuevamente, espero que hayan disfrutado este capítulo, que hayan aprendido algo o que se les haya despertado un poco la curiosidad. Quizás no para creer o no creer, pero pues sí para curiosear un poco, investigar y saber de qué están hablando estos cuatro locos, pues que pusiste durante 1 hora y piquito en tu carro, en tu teléfono, en tu Spotify y bueno. Nos vemos en un próximo episodio. Este tema va a dar para más. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Adiós.